Eh, para no perder la costumbre, ustedes saben que, Socorro, Dios te bendiga, mi querida madrina, te amamos. Ustedes saben que siempre la labor mía era pararme en la puerta para recibir a todos los hermanos, ¿verdad? Hay costumbres que nunca se pierden. Así que en esta mañana también estaba recibiendo a todos los que llegaron antes de la lección. Así que a todos los saludé, a los que vinieron un poquito después, pues los saludamos ahora. Que Dios les bendiga mucho. Verdaderamente, déjame ponerme aquí para que no me vean él. Que ya todos lo vieron, pero... Elsa, Dios te bendiga mucho. Qué bien se siente llegar a casa nuevamente, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Antes de comenzar el tema, queremos precisamente hablar un poquito sobre eso. Ustedes saben que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y a mí, pedimos el traslado de la iglesia de Levitown para la iglesia de Río Piedras. Y ustedes saben que cuando eso sucede, es natural que los hermanos pues empiezan a hacer conjeturas y especulaciones. ¿Por qué se fue? Si él estaba lo más bien aquí, él era hermano, tantos años aquí, todas esas cosas, ¿verdad? Dentro de esas especulaciones, hay muchos hermanos que pensaron que nosotros pedimos el traslado porque nos enojamos con algunos de los hermanos, ¿verdad? Inclusive, hubo una muy querida hermana de corazón. Me da este sentimiento. Me escribe y me dice, hermano, si mi esposo o yo hemos dicho o hemos hecho algo que le moleste, por favor, perdónenos. Yo le escribí y le dije, hermana, no hay nada, pero nada que usted, su esposo o ningún miembro de la iglesia de Levitown nos pueda decir o hacer a nosotros que sea capaz de que nosotros tomemos algún tipo de represalia o que nos enojemos. En nuestro corazón, lo único que hay para los miembros de la iglesia de Levitown es agradecimiento, mucho cariño y mucho amor. Y créanme, siempre va a ser así. Lo que sucede es que ustedes saben que la sierva del Señor dice que cuando uno nace, se bautiza en la iglesia, uno nace de nuevo. Y cada miembro pues nace como un misionero, pero también nace como un soldado del Señor. El apóstol Pablo dice que todos somos soldados del Señor, ¿verdad? Y como todo buen soldado, debemos obedecer la orden de nuestro comandante en jefe. Gloria sea su nombre. La orden de nuestro Dios. Lo que sucedió es que nuestro comandante en jefe, de alguna manera, me hizo saber que ya el tiempo en Levitown había caducado, que tenía que mudarme a otra iglesia. Y me reveló el lugar a donde yo iba a tener que estar, a ir. Yo me resistí, el Señor volvió otra vez y me dijo, no, que no es ahí, es acá, te estoy diciendo que es acá. Así que tuve que hacer como Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu familia, recoge las maletas, tienes un nuevo lugar, vas a tener que ir a otro lugar. Pues, ¿qué tuvimos que hacer? Obedecer a nuestro comandante en jefe. Así que nadie piense, mis queridos hermanos, nadie, absolutamente nadie piense que nosotros tenemos algo en contra con ningún miembro de esta iglesia. Como decimos, lo único que hay para todos y cada uno de ustedes es mucho amor, mucho agradecimiento y mucho cariño. ¿Ok? Siempre están en nuestras oraciones. Bueno, vamos a comenzar el tema porque si no, nos toma demasiado tiempo. El tema de hoy está proyectado, ¿verdad? Se titula Inmortalidad
Y está la pregunta, ¿promesa o realidad? Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado o ha leído sobre la inmortalidad, ¿verdad que sí? Casi todos, o todos podemos decir aquí. Y estoy seguro también que si preguntamos individualmente, cada miembro de iglesia posiblemente va a tener su propia definición de lo que es inmortalidad. Por eso es que en la mañana de hoy vamos a dedicar un poco de tiempo para estudiar un poquito más profundamente sobre lo que la Biblia dice sobre la inmortalidad y lo más importante, la aplicación de ese conocimiento a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos de inmortalidad, inmediatamente nosotros pensamos, ¿en quién nosotros pensamos cuando hablamos de inmortalidad? ¿En quién es el primer ser que nosotros pensamos cuando hablamos de inmortalidad? ¿En quién? En Dios. Gloria sea su nombre. En Dios. Y entonces preguntamos, ¿hay algún otro ser u otros seres que también tengan la característica de la inmortalidad? ¿Piensan ustedes en otros seres u otro ser? ¿Quiénes? Bueno, Jesucristo es Dios. ¿Quiénes? Los ángeles. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra concepción de que hayan otros seres que tengan la característica de la inmortalidad? ¿Los seres? Perfecto. La sierva del Señor dice que este no fue el único planeta creado, el único mundo creado. La sierva del Señor dice que Dios creó otros mundos y que afortunadamente cuando el enemigo fue a esos mundos, los residentes de esos mundos, ¿qué hicieron? Los rechazaron, le dijeron, aquí no, tú aquí no tienes lugar. Le dijeron que no. Y esos mundos permanecen fieles a Dios. Y como permanecen fieles a Dios, también entonces tienen la característica de la inmortalidad. O sea que nosotros creemos lo mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Creemos lo mismo. Pues entonces, como creemos lo mismo, vamos a traer un texto bíblico que nos habla sobre la inmortalidad, pero a la misma vez, si no lo interpretamos bien, puede traer confusión. Vamos a ver, lo tengo acá, perdón. Hacia allá, ¿verdad? Perfecto. Vamos a leer allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 13 al 16. Y dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo el que está hablando. Delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De quién? ¿De Dios? ¿Verdad que está hablando de Dios? Y entonces, fíjense lo que dice en el versículo 16. El único que es, ¿qué cosa? Inmortal. Hay otras versiones que dicen, el único que tiene inmortalidad. Y sigue diciendo que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, leemos ese texto bíblico y de primera intención decimos, pues entonces aquí hay una cosa. Hermanos, lo que ustedes creen y lo que yo creo estamos equivocados. ¿Es o no es?
Porque el texto, y esa es la Biblia la que está hablando. La Biblia dice que el único ser que es inmortal o que tiene inmortalidad es ¿quién? Es Dios. ¿Qué podemos pensar entonces? Que cuando Dios creó a los ángeles, los creó para que vivieran un periodo específico de tiempo y cuando se cumpliera ese periodo iban a morir. ¿Piensan ustedes una cosa como esa? Es impensable, ¿verdad? Difícil. O sea, que aquí tenemos entonces un dilema. Cuando estamos en ese tipo de dilema, lo primero que debemos hacer es orar y buscar ayuda, ilustrarnos. Así que yo lo que hice fue que busqué una fuente muy confiable, el Comentario Bíblico Adventista. Y cuando busqué el comentario para poder ilustrarme, porque yo dije, pero ven acá, yo siempre he creído que los ángeles tienen la inmortalidad. Y lo mismo que dice la hermana, yo siempre he creído lo que dice el espíritu de profecía, que hay otros mundos donde el pecado no ha entrado, y si el pecado no entró, como la muerte es una consecuencia del pecado, pues en esos mundos, lógicamente, no puede haber la muerte. Eso es lo que yo siempre he creído. Pero entonces este texto me dice que no, que Dios es el único inmortal. Así que buscamos el comentario bíblico. Fíjense lo que dice el Comentario Bíblico Adventista. Dice varias cosas, pero entre esas cosas, esta oración pienso que tiene la clave para poder resolver el dilema. Mire lo que dice. Solo Dios posee vida eterna en forma inherente. Dos detalles. Solo Dios posee vida eterna en forma inherente. Lo primero que yo pude entender, observar fue lo siguiente. El texto habla sobre inmortalidad, ¿verdad? El apóstol Pablo cita la inmortalidad. Pero cuando los eruditos, los teólogos, aquí explican el texto, ellos no mencionan la inmortalidad. ¿Qué mencionan ellos? ¿Qué mencionan ellos? La vida eterna. O sea, que los eruditos muy cándidamente, muy cómodamente, sustituyen la palabra inmortalidad por vida eterna. ¿Por qué piensan ustedes que estos eruditos tan confiadamente se dan el lujo, por decir algo, ¿verdad?, de cambiar inmortalidad por vida eterna? ¿Por qué? Hermanos, porque para todos los efectos prácticos, la inmortalidad y la vida eterna es exactamente lo mismo. En otras palabras, que cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos la palabra inmortalidad, la podemos sustituir por vida eterna. Y cuando encontramos la palabra vida eterna, la podemos sustituir por inmortalidad. Son dos palabras diferentes que se refieren exactamente a lo mismo. ¿Me hago entender? Amén. El otro detalle que hay aquí en la explicación del texto es que dice que esa vida eterna, o sea, esa inmortalidad es inherente solamente ¿en quién? ¿En quién? ¿En Dios? Es inherente solamente en Dios. ¿Qué significa que es inherente en Dios? Bueno, que la inmortalidad de Dios no depende ni de nada ni de nadie. ¿Entendemos eso? La inmortalidad de Dios no depende ni de nada ni de nadie. Dios en su naturaleza es inmortal, o sea, que la inmortalidad es parte de su naturaleza. ¿Me van siguiendo?
Y entonces, si la inmortalidad es inherente solamente en Dios, y si la inmortalidad es parte de su naturaleza, Dios es el que tiene el control de la inmortalidad. Dios, oigan, y ese Dios que menciona aquí, es el Dios que usted y yo le servimos. Gloria sea su nombre. Dios no solamente tiene el control de la inmortalidad, Dios es el dueño de la inmortalidad. ¿Y saben qué? No solamente Dios es el dueño de la inmortalidad, Dios es la fuente misma de la inmortalidad. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la deidad, hablamos de Elohim. O sea, cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa unidad que forma ese Dios que es nuestro Dios, que nosotros adoramos. ¿Verdad? Y dijimos que ese Dios, esa unidad, o esas tres personas, tienen el control de la inmortalidad, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a su ministerio en esta tierra, entre tantas cosas que dijo, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona ¿de qué? De la deidad. Por lo tanto, si es parte de la deidad, también es dueño ¿de qué? De la inmortalidad. Y ese dueño de la inmortalidad, en una ocasión dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Gloria sea nuestro Dios. Vivirá. O sea, Él está diciendo, aquella persona que cree en mí, aunque baje a la sepultura, aunque baje a la tumba, en algún momento va a volver a vivir. Pero ¿saben qué? A la vida que Él se refiere no es que van a resucitar o van a volver a vivir. Y van a vivir 70, 80 o 90 años. Y después se van a morir otra vez. A eso es que el Señor Jesús se refiere. A esa vida es a la que el Señor Jesús se refiere. Por supuesto que no. ¿A qué vida es la que el Señor Jesús se refiere? A la vida eterna, a la inmortalidad. Por lo tanto, mis amados hermanos, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted le ha aceptado como su Salvador personal, aunque a usted le toque bajar a la tumba, usted tiene la esperanza maravillosa, la promesa personal de la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, que usted va a volver a vivir y que esa vida va a ser una vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a ser inmortales nuevamente. Gracias, mi Dios. Alabado seas tu nombre para siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era dueño de la inmortalidad también, porque era Dios. Entonces, si Dios es el dueño de la inmortalidad, si Dios tiene el control de la inmortalidad, Él puede concederle, otorgarle la inmortalidad a quien Él quiera. ¿Es o no es? Usted es dueño de su vehículo y como usted es dueño de su vehículo, usted puede regalar ese vehículo si usted quiere o se lo puede prestar a quien usted quiera. ¿Es o no es? Pues la inmortalidad es semejante. Como Dios es el dueño de la inmortalidad, Él le puede conceder la inmortalidad a quien Él quiera. Y en este caso,
Vamos a hablar de los ángeles. Dios creó a los ángeles. Cuando Dios creó a los ángeles, ¿los creó imperfectos o los creó perfectos? Los creó perfectos. Cuando Dios creó a los ángeles, ¿los creó pecadores o los creó sin pecado? Sin pecado. Es decir, que esos ángeles que Dios creó perfectos, miren las cualidades de los ángeles. Son perfectos cuando Dios los creó. Eran sin pecado. Eran sin la tendencia al mal. Eran seres gloriosos, resplandecientes. Reflejaban la gloria de Dios. Eran seres que estaban cerca de la presencia de nuestro Dios. Eran seres que Dios utilizaba como sus colaboradores para administrar el inmenso universo de Dios. Pues miren, a Dios le vino a bien, dentro de todas esas cualidades, otorgarle también la inmortalidad. ¿Me van siguiendo? Dios quiso compartir parte de su inmortalidad con los ángeles. Pero hay una diferencia. ¿Perdón? Sí. Pero hay una diferencia. Que esa inmortalidad que Él compartió con los ángeles, en este caso, esa inmortalidad no era inherente en ellos. ¿Entendimos? Ellos podían disfrutar de la inmortalidad, pero como la fuente de la inmortalidad es Dios, esa inmortalidad dependía de ¿quién? Dependía de Dios. O sea, Dios les permitía participar de la inmortalidad, pero esa inmortalidad no era inherente en ellos. Esa inmortalidad dependía de Dios. ¿Me van entendiendo, verdad? Vamos más o menos entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los ángeles? Cuando Dios los creó, Dios quiso compartir parte de su inmortalidad con los ángeles. Por lo tanto, cuando Él creó a los ángeles, los creó con la característica de la inmortalidad. Y como esto parece demasiado teórico, ustedes saben que hay un principio pedagógico que dice que una ilustración vale más que 1000 palabras. Vamos a hacer una ilustración, pero vamos también a hacer la salvedad. Todas las ilustraciones, todas las comparaciones que nosotros, los seres humanos, podemos hacer de Dios, el Ser Supremo, siempre van a tener alguna deficiencia. ¿Entendimos bien, verdad? Siempre van a ser imperfectas. Es decir, que si usted es de esas personas que buscan siempre en dónde fallamos, no, mira, este falló aquí, y mira, aquel falló aquí, pues le va a encontrar un defecto a la ilustración o a la comparación que nosotros hagamos. Pero sabemos que aunque son imperfectas, estas ilustraciones siempre nos traen una enseñanza. Así que le pido a aquella persona que piense que pueda tener una mejor ilustración de la que yo traigo, pues que cuando termine la predicación venga y me diga, mire hermano, esa ilustración yo creo que está media floja. Haga esta ilustración para que usted vea. Y la evaluamos. Ah, bueno, mira, sí. Pues estar seguro que para la próxima predicación usamos la ilustración que usted nos dijo. ¿Ok? Bueno, vamos a la ilustración o a la representación. Esta es la inmortalidad de los ángeles. Dijimos que en un principio Dios creó a los ángeles con la característica, ¿verdad?, de la inmortalidad. Quiso compartir parte de su inmortalidad con los ángeles. Entonces, hay un detalle. Los ángeles fueron creados, ¿verdad? Es decir, que en algún momento los ángeles tuvieron un principio, ¿verdad? A diferencia de Dios, Dios no tuvo principio,
Dios siempre ha sido eterno, ¿verdad? Es decir, que si vamos a usar, oigan, es una cosa maravillosa. En el texto que leyó Tamara, habla sobre la inmortalidad de Dios, la eternidad de Dios. Y dice, de eternidad a eternidad, ¿verdad? Si ustedes supieran que el primer tema que nosotros íbamos a tocar en este tema era sobre la eternidad de Dios. Lo que pasa es que se extendía demasiado y no me quiero extender demasiado. Ok, los ángeles fueron seres creados. Tuvieron un principio, pero como Dios lo quiso, le quiso otorgar la eternidad en una proyección hacia el futuro. Estos ángeles iban a vivir para siempre, ¿verdad? Iban a tener vida eterna, por lo tanto iban a ser inmortales. Por eso aparece ahí, en esta parte de la gráfica, una flecha. Esa flecha indica que es infinito. Infinito quiere decir que iban a vivir para siempre. Iban a ser inmortales. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Estamos muy complicados. No, estamos bien. Bueno, ahora bien, dijimos que la inmortalidad de los ángeles, como es otorgada o es concedida, siempre va a depender de Dios, ¿verdad? Ahora bien, aunque Dios le otorgó la inmortalidad a los ángeles, Dios no obligó a los ángeles a que fueran inmortales. ¿Me siguen? No los obliga, porque Dios no quiere nada obligado. Él quiere que su servicio sea por amor y voluntariamente. Es decir, que la inmortalidad de los ángeles estaba condicionada, ¿verdad?, a una decisión. Eran los ángeles los que tenían que tomar esa decisión. ¿Qué decisión era la que tenían que tomar los ángeles? Fácil. Continuar siendo fieles y obedientes a Dios. Mientras ellos se mantuvieran fieles y obedientes a Dios, estos ángeles, Dios le iba a seguir otorgando la inmortalidad. Sencillo. Oigan, y para ellos eso no era difícil, porque ellos eran seres perfectos, ellos eran seres sin pecado, ellos eran seres que no tenían la tendencia al mal. O sea, que para ellos lo más natural era tomar esa decisión porque no tenían que hacer nada anormal. Lo anormal hubiera sido que ellos tomaran una decisión negativa, porque ellos no fueron creados para eso, o con esa tendencia. ¿Me van siguiendo? Mientras los ángeles, la decisión de los ángeles de conservar su inmortalidad era mantenerse fieles y obedientes a Dios. Por lo tanto, mientras ellos se mantuvieran fieles y obedientes a Dios, ellos podían entonces conservar su inmortalidad. Hermana, hablando de lo que usted me dijo del libre albedrío, precisamente Dios, cuando creó a todos los seres inteligentes, como son los ángeles y somos nosotros, nos dio ese don maravilloso del libre albedrío. O sea, nosotros podemos pensar, podemos evaluar y podemos tomar una decisión, ¿verdad? Mediante ese libre albedrío que Dios le concedió a los ángeles, es que ellos tomaban la decisión de si continuaban o no continuaban con la inmortalidad. Vamos a hacer otra ilustración para ver si concebimos mejor el concepto de inmortalidad. Digamos que usted va a comprar un vehículo nuevo, o usted necesita un vehículo nuevo. ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted va al dealer, ¿verdad? Y entonces le dice al vendedor, yo quiero comprar un vehículo nuevo.
Ah, pues, ¿cuál vehículo te gusta? Ah, no, me gusta este. Este es el que a mí me gusta. Este es el que yo siempre he querido tener. Ese es el que yo quiero. Y el vendedor le dice, pues no hay problema. Vale 40,000 pesos. Y usted dice, ¿qué? Y ya. Chacho, yo no llego allá, yo no tengo esa cantidad de dinero. ¿Y qué dice el vendedor? No te preocupes, negro, yo tengo aquí al banco. El dealer no lo fía, quien lo fía es el banco, ¿verdad? Él dice, yo tengo aquí al banco. Háblate con el banco te cualifica y si te cualifica bien, te presta el dinero. Como dice Nelson, el banco te lo fía. ¿Eh? Y entonces la persona va, solicita, el banco lo cualifica y le presta el dinero. ¿Qué hace el banco? El banco le paga el dinero en efectivo, la totalidad del dinero al dealer, ¿verdad? ¿Entendimos eso? El banco le paga la totalidad del dinero al dealer. Y el dealer entonces le entrega su vehículo. Pero fíjese qué detalle. Aunque el banco es el que paga la totalidad del dinero, ¿a nombre de quién sale el vehículo? ¿A nombre de quién? ¿Ah? Pues a nombre suyo. Usted no tiene vehículo, usted no ha visto la licencia suya. Esa licencia es a nombre suyo. Salió a nombre suyo. O sea que usted, aunque usted no dio el dinero para el vehículo, el vehículo sale a nombre suyo. Usted figura como dueño del vehículo. ¿Qué significa eso? Que usted puede usar ese vehículo para lo que usted quiera. Usted lo puede usar para el trabajo, usted lo puede usar para pasear, usted puede montar a sus familiares, usted puede montar a sus amigos. Usted puede dormir en el vehículo si usted quiere, porque ese vehículo es suyo. ¿Me siguen? Ahora bien, usted puede disfrutar de ese vehículo mientras, como dijo la hermana, usted cumpla con sus pagos mensuales. Ahí está el detalle, ¿verdad? El día que usted deje de cumplir con sus pagos mensuales, ¿qué hace el banco? ¡Ups! Le quita el vehículo. ¿Verdad que sí? Pues algo similar es la inmortalidad con los ángeles. La inmortalidad es el vehículo, representa el vehículo. La fidelidad y la obediencia es representada por los pagos mensuales. Y el banco representa a Dios. Mientras los ángeles sigan pagando sus pagos mensuales, o sea, sigan siendo obedientes y fieles a Dios, ¿qué hace el banco? Le sigue concediendo el vehículo. Pues Dios le sigue concediendo la inmortalidad a los ángeles mientras ellos se mantengan fieles y obedientes a Dios. ¿Entendimos eso, verdad? Amén. Gloria, gloria. Ahora bien, la Biblia nos relata que entre todos esos ángeles que Dios creó uno que se llamó Lucifer. Y este ángel Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios. Este ángel quiso ser igual a Dios. Oigan, no solamente quiso ser igual a Dios. Este ángel quiso sacar a Dios de su trono y sentarse él. Hermanos, en buen español le quiso dar un golpe de estado a Dios. Lamentablemente él convenció a la tercera parte de todos los ángeles creados para que se unieran a él en ese propósito. Estamos conscientes, ¿verdad? Eso es claro, la Biblia lo dice así. Entonces, significa que esos ángeles decidieron, y tomen nota de esta palabra, decisión. Esos ángeles decidieron serle fiel e infiel y desobedecer a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, la palabra me dice
que la desobediencia es transgresión. Y la transgresión, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, cuando estos ángeles que se rebelaron contra el gobierno de Dios tomaron esa decisión, decidieron ser infieles y desobedientes a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se convirtieron en pecadores. ¿Me van siguiendo? Se convirtieron en pecadores. Y junto con esa, la palabra de Dios también me dice lo siguiente. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna o inmortalidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. Entonces, estos ángeles, que le llamamos los ángeles caídos, que en un principio, ¿recuerdan la primera gráfica? En un principio iban a ser inmortales en una proyección hacia el futuro, iban a vivir para siempre. Ahora fueron condenados a muerte. ¿Vamos siguiendo? Ahora fueron condenados a muerte. Y como estos ángeles dejaron de pagar sus pagos mensuales, ¿qué pasó con el vehículo? Se lo quitaron. El banco se lo quitó. Por lo tanto, como la inmortalidad estaba condicionada a la fidelidad y obediencia, al ellos convertirse en infieles, desobedientes, se convirtieron en pecadores. ¿Qué hizo Dios entonces? Le quitó la inmortalidad. Porque recuerden, desde un principio dijimos que esa inmortalidad no era inherente en ellos, ¿verdad? ¿Lo recordamos? La inmortalidad es inherente solamente en nuestro Dios. Entonces, significa que la gráfica para estos ángeles caídos cambió. Ya no iba a ser la de la flechita. Ahora la gráfica, mira cómo iba a ser. Como a estos ángeles caídos, Dios le quitó la inmortalidad. Ahora esos ángeles iban a ser ¿qué? Mortales. ¿Ven? Y entonces, mire la gráfica ahora. Siempre empiezan igual, el mismo principio, porque son seres creados. Los ángeles siguen siendo seres creados, siguen teniendo un principio. Pero esos ángeles que en un principio iban a ser inmortales, iban a vivir para siempre, iban a tener la vida eterna, y había una flecha, el signo de infinito, e iban a vivir para siempre, infinitamente. Al convertirse en pecadores, al perder la inmortalidad, ahora tuvieron un principio y van a tener un ¿qué? Un final. Y la Biblia es tan clara que nos dice el momento exacto y cómo va a ser ese final. La Biblia nos dice que la sentencia de la muerte va a ser después del milenio, cuando Dios haga llover fuego y azufre del cielo. O sea, que entonces ellos están condenados a morir en el lago de azufre y fuego. Esa es la condición de los ángeles. ¿Me van siguiendo? De los ángeles caídos. Lógicamente, los ángeles que permanecieron fieles y obedientes a Dios y que todavía viven en el cielo, pues ellos continúan gozando del vehículo. Ellos siguieron pagando sus pagos mensuales. O sea, que Dios les sigue concediendo la inmortalidad.
¿Me siguen? Amén. Ahora bien, los ángeles no fueron los únicos seres inteligentes que Dios creó, ¿verdad? Además de los ángeles, ¿a quién Dios creó? ¿A quién? A nosotros. Adicional a nosotros, Dios creó a nuestros primeros padres. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿bajo qué condiciones Dios creó a nuestros primeros padres? Ya vimos las condiciones bajo las cuales Dios creó a los ángeles, y estamos claros en eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora bajo qué condiciones Dios creó a nuestros primeros padres. Eso lo dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, los versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. O sea, que de igual manera Dios le concedió el libre albedrío a nuestros primeros padres, ¿verdad? El poder de decidir, evaluar, pensar y tomar una decisión, ¿verdad que sí? Y entonces, como le concedió el libre albedrío, le tenía que poner algo para que ellos pudieran probar su libre albedrío. Porque, oigan, hay muchas personas que dicen, la culpa fue de Dios, lo que pasa es que Dios plantó allí el árbol ese de la ciencia del bien y del mal. Si el Dios no hubiera plantado ese árbol, entonces ellos no hubieran pecado. Pues eso es cierto. Eso es cierto. Pero tampoco entonces le hubiera concedido el libre albedrío. Nuestros primeros padres tampoco hubieran tenido la oportunidad de usar su libre albedrío porque no tenían alternativa. No hubieran tenido alternativa. Van siguiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que Dios, con tal de darle la oportunidad a nuestros primeros padres, entonces puso ese árbol. Pero fíjense, primero les dice y los alerta y los advierte: yo voy a plantar este árbol aquí, pero este árbol no es para que ustedes coman. No pueden comer del fruto de ese árbol. Esto es para probar su libre albedrío. ¿Ok? El día que ustedes coman de él, van a morir. Es decir, que nuestros primeros padres iban a morir si y solamente si hacían ¿qué cosa? Comían del fruto prohibido. Y si comían del fruto prohibido, estaban haciendo ¿qué cosa? Desobedeciendo a Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, que entonces nuestros primeros padres fueron creados bajo exactamente las mismas condiciones que los ángeles. A nuestros primeros padres, Dios los creó perfectos también. Los creó sin pecado. Los creó originalmente sin la tendencia al mal. Igual que a los ángeles. Exactamente igual. Y como eran perfectos, Dios le dijo, pues como ustedes son perfectos, yo también les voy a otorgar ¿qué cosa? La vida eterna, la inmortalidad. O sea, que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los creó con la intención de que ellos vivieran la vida eterna. Y como desde antes, ¿verdad?, del pecado, ya Dios les había ordenado que se reprodujeran, que se multiplicaran, que poblaran la tierra, esa inmortalidad que Dios le concedió a nuestros primeros padres, no era para ellos nada más, era para ¿quién? Para todos sus descendientes, para toda la humanidad. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Gloria sea nuestro Dios. Entonces,
Si nuestro Dios creó a nuestros primeros padres con la intención de que vivieran para siempre, si Dios desde un principio le otorgó la inmortalidad a nuestros primeros padres, porque fíjense, ellos iban a morir si desobedecían y comían del fruto. Si ellos hubieran obedecido y no hubieran comido del fruto, ¿qué hubiera pasado con ellos? Pues no hubieran muerto. Todavía estuviéramos por ahí nosotros, lo hubiéramos conocido personalmente. ¿Me siguen? Entonces, podemos entender, esa es la alarma para que yo me calle. Podemos entender que la inmortalidad de los seres humanos, la inmortalidad que Dios le otorgó a los seres humanos, fue exactamente igual que la de los ángeles. Los seres humanos tuvimos un principio. Fueron creados, ¿verdad? Si fueron creados, tuvieron un principio. Pero como Dios los creó con la intención de que vivieran para siempre, en una proyección hacia el futuro, ellos iban a vivir eternamente. Por lo tanto, iban a ser, ¿qué cosa? Inmortales. Esta era la gráfica original de nuestros primeros padres. Sin embargo, haciendo uso de su libre albedrío, lo usaron negativamente y nuestros primeros padres, lamentablemente, tuvieron exactamente la misma decisión de los ángeles caídos. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido. Al desobedecer a Dios, se convirtieron ¿en qué? En pecadores, ¿verdad? Y al convertirse en pecadores, trajeron sobre sí la sentencia de muerte. Es decir, que entonces la condición de nuestros primeros padres, cuando ellos cayeron en pecado, era exactamente la misma de los ángeles caídos. Nuestros primeros padres tuvieron un principio y aunque originalmente iban a vivir eternamente, ahora por tomar una mala decisión, desobedecieron a Dios, el banco le tuvo que quitar el vehículo y entonces fueron condenados a muerte. Y como fueron condenados a muerte, ahora también van a tener un final. O sea, que ahora los seres humanos tuvieron un principio y van a tener un ¿qué? Un final. ¿Entendimos eso? Hermanos, ahí aparece, que posiblemente me quieran corregir, lago de fuego. Ese es el final. Esa es la paga del pecado. No confundamos la muerte que es la paga del pecado con esta muerte que nosotros sufrimos ahora. Esta muerte que nosotros sufrimos ahora es transicional, o sea, es transitoria. ¿Me siguen? Esta no es la muerte, esta no es la paga del pecado. Esta muerte es consecuencia del pecado. Pero la paga del pecado va a ser al final del milenio en el lago de fuego y azufre. Por eso es que la Biblia habla de una primera muerte y una segunda muerte. La primera muerte es por la que nosotros pasamos ahora. La segunda muerte es la muerte permanente en el lago de azufre y fuego. Entonces, lamentablemente, esta era la condición en que estuvieron nuestros primeros padres cuando cayeron en pecado. Pero hay un detalle. Como ya Dios les había dicho a ellos que se reprodujeran y poblaran la tierra, ahora esa condenación a la muerte no era solamente para ellos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres se habían constituido como los representantes de la raza humana. Y cualquier decisión
que ellos tomaran no iba a afectar solamente a ellos, los iba a afectar a ellos y a todos sus futuros descendientes. ¿Entendimos eso? Futuros descendientes. En ese momento no estaban, pero ya Dios lo había ordenado y Dios sabía que se iban a reproducir. Es decir, que esa decisión de ellos le afectó a ellos. ¿Y a quiénes? A toda la humanidad, a todos nosotros. ¿Me van siguiendo? Y entonces, como el enemigo sabe y busca cualquier cosa para echarle la culpa a Dios y busca cualquier cosa para ponernos en contra de Dios, el enemigo tomó eso y dijo, introdujo, ¿verdad?, en la mente de todos los seres humanos e inclusive en la cristiandad la idea de que Dios había sido injusto con la raza humana. ¿Por qué? Porque ahora, por la decisión de un hombre, de un solo hombre, que nosotros nunca conocimos, por esa decisión, nosotros también, todos, fuimos condenados a la muerte eterna. ¿Me van siguiendo? Porque su decisión afectó no solamente a ellos, sino a todos sus descendientes. Y usted a lo mejor puede hablar con algunos cristianos que tienen todavía ese pensamiento, que Dios es un poquito injusto, tú sabes, porque imagínate, Dios nos condenó a todos nosotros por la decisión de Adán. Yo ni lo conocí, yo no supe quién era él. Yo no sé quién es él. ¿Verdad que suena bastante razonable eso? Delante de nuestros oídos. ¿Verdad que suena bastante razonable? Entonces Dios, como es omnisciente y sabiendo todas las cosas de lo que va a pasar en el futuro desde el principio, Él sabía que el enemigo iba a tomar ese argumento para llevarnos en contra de Dios. Por lo tanto, nuestro Dios pensó, planificó, diseñó un plan para, entre otras cosas, invalidar ese argumento del enemigo. ¿Y cuál fue ese plan? El plan de salvación o el plan de redención. ¿Ven? Y lo bueno es que Él había planificado, diseñado y pensado ese plan, nos dice la Biblia, desde antes de la fundación de este mundo. De tal manera que cuando nuestros primeros padres decidieron ser desobedientes y convertirse en pecadores, ese plan inmediatamente, ¿qué pasó? Entró en vigencia. Gloria sí a nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Aunque, fíjense el argumento del enemigo, ¿verdad? De que Dios nos está condenado a la muerte eterna por la decisión de Adán. Sin embargo, los que leemos la Biblia sabemos que los seres humanos no somos juzgados y condenados únicamente por el pecado de Adán. Los seres humanos somos juzgados y condenados por nuestros propios pecados. ¿Me siguen? Nuestros propios pecados. Y la prueba de eso es, en los días de Noé, Dios tuvo que destruir a los antediluvianos. ¿Cuántos conocemos la historia? Todos, ¿verdad? Los tuvo que destruir. ¿Y por qué fue que Él destruyó a los antediluvianos?
Lo que pasa es que Dios se acordó de que esas personas eran descendientes de Adán y como Adán había tomado la decisión de desobedecer a Dios, pues entonces, por culpa de Adán, voy a destruirlos con un diluvio. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No. La palabra de Dios me dice que había crecido tanto la maldad, había crecido tanto y tanto el pecado. ¿De quién? ¿De quiénes? De ellos. Era tanto el pecado de ellos, que ya Dios no lo podía soportar. Es decir, que ellos fueron juzgados y condenados por sus propios pecados. Tenemos eso claro, ¿verdad? El otro ejemplo son los residentes de Sodoma y Gomorra. Pasó exactamente lo mismo. Dios se acordó de que los residentes de Sodoma y Gomorra eran descendientes de Adán y como Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios, entonces dijo, pues yo me voy a desquitar con esto. E hizo llover fuego del cielo y los acabó a todos. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Verdad que no? ¿Qué nos dice la Biblia? Que ellos fueron juzgados y condenados por sus propios pecados. Esto es importante, hermanos. Importante entenderlo. Ahora bien, lo uno no quita lo otro. Es cierto, es muy cierto que la palabra de Dios me dice que por la decisión de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, entre otras cosas, ¿cuál es el propósito del plan de salvación? El plan de salvación, mis amados hermanos, ahora nos da la oportunidad a todos los seres humanos que nacimos en este planeta de tomar nuestra propia decisión del futuro nuestro, si queremos la eternidad, si queremos la inmortalidad y la vida eterna. ¿Ven ustedes? Ahora, a través del plan de salvación, Dios le quita esa decisión a Adán y la pone en las manos ¿de quién? De todos nosotros. ¿Entendimos eso? No lo entendimos. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 21. Y dice, miren de la forma magistral que el apóstol Pablo presenta este concepto. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿quién fue ese uno? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién va a ser ese? Nuestro Señor Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, que ahora Dios, a través del plan de salvación, antes, es verdad que fuimos todos condenados, ¿verdad? Por la decisión de Adán. Pero ahora nos da la oportunidad a nosotros de tomar esa decisión. En Adán, todos morimos. En Jesucristo, todos seremos vivificados. Gloria sea su nombre. ¿Me siguen? Es verdad que no tuvimos parte en la decisión de Adán, no tuvimos parte activa en eso. Oye, pero tú tampoco tomaste parte activa en el plan de salvación. Tú no fuiste el que fuiste azotado. A ti no fue que te pusieron la corona de espinas. A ti no fue que te trazaron el costado con una lanza. Tú no fuiste el que tuviste que morir en la cruz. ¿Ese fue quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces ahora, a través del plan de salvación, Dios lo balancea. Balancea el juego, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esta fue la decisión de Adán.
pero yo te doy la decisión ahora de revocar esa decisión. Vamos a seguir leyendo. El apóstol Pablo dice lo mismo en 3 ocasiones diferentes. Sigue diciendo, así como por la transgresión de uno, ¿ese fue a quién? Y entonces mire cómo dice, acepta. Dice, vino la condenación de ¿quiénes? De todos los hombres. Oigan, eso es verdad. Por la decisión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, pero también nos dice que de la misma manera, por la justicia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres, o sea, todos tenemos la misma oportunidad de la justificación de vida. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Por si acaso no lo entendimos bien, vuelve y lo repite de otra manera, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, de igual manera, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, que la justificación está disponible para todos nosotros. Oigan, y esa disponibilidad no es solamente la oportunidad del pecado de Adán, es el perdón de todos nuestros propios pecados. Nos limpia completamente. Gloria sea nuestro Dios. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Alabado sea mi Dios. Para vida eterna, o sea, para la inmortalidad. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Alabado. Y entonces nos preguntamos, ok, ahí está la promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Como le hizo la pregunta que le hizo el carcelero de Filipo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para yo poder obtener esa promesa? ¿Qué tengo que hacer? El Señor Jesús nos contesta de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fíjense, individual y personal. Individual y personal, o sea, que la decisión es que individual y personal de cada uno de nosotros. Si usted cree, si usted ha aceptado al Señor como su Salvador personal, usted tiene la promesa de la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. ¿Lo ha creído? ¿Ha creído la promesa? Yo la he creído y seguimos aquí creyéndola. Por lo tanto, usted y yo somos candidatos a la vida eterna. Somos candidatos a la inmortalidad. Somos candidatos para que seamos restaurados a nuestra condición original. Gloria sea nuestro Dios. Sin embargo, esta promesa va a llegar un momento en que va a dejar de ser una promesa y se va a convertir en una realidad. ¿En qué momento esa promesa de la vida eterna, de la inmortalidad, se va a convertir en una realidad para todos nosotros? ¿En qué momento? La lectura bíblica decía, el apóstol Pablo, no es la única. Hay 2 lecturas, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 54, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, allí el apóstol Pablo, que es el mismo escritor de las 2 epístolas, nos dice
que en el momento en que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, eso está así. Falta poquito. Falta poquito. Todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Cuando vemos los acontecimientos mundiales de hoy, 2026, definitivamente decimos, podemos expresar, como expresó el apóstol Pablo, nuestra redención está más cerca ahora que nunca. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Pues el apóstol Pablo nos dice que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús va a haber un acontecimiento extraordinario. Todos aquellos que han aceptado la promesa, que han aceptado al Señor como su Salvador personal, que han creído en el Señor Jesús y han tenido que bajar al sepulcro, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. Desde Adán, que fue el primer ser creado, hasta el último ser que nazca en esta tierra y haya creído en el unigénito Hijo de Dios y haya tenido que bajar al sepulcro. Todos, absolutamente todos van a resucitar en ese día. Pero ellos nada más no. El apóstol Pablo dice que también va a haber un grupo de personas que se han mantenido fieles y obedientes a Dios y que han aceptado al Señor como su Salvador personal, pero que están vivos. El Apocalipsis le llama a eso los 144,000. Esas personas que están vivas y también han aceptado al Señor, también van a ser transformados. Y nos dice el apóstol Pablo que todos juntos, los que hayamos bajado al sepulcro y los que estén vivos y que hayamos sido transformados, entonces vamos a comenzar a vivir nuestra vida eterna. Gloria sea mi Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Que si la venida del Señor, ese día de la venida del Señor va a ser nuestro primer día de la inmortalidad. Gloria sea mi Dios. Por tal razón, como adventistas del séptimo día, debemos anhelar ardientemente en nuestros corazones su próximo regreso. Quiera Dios y nosotros podamos entender esto y que nazca en nuestros corazones ese deseo maravilloso de su próximo regreso. En ese momento entonces, como vamos a ser restaurados, nuestra gráfica va a ser la que tuvo originalmente. Vamos a tener un principio, ¿por qué? Porque vamos a ser resucitados y los vivos van a ser transformados. Ese va a ser el nuevo principio de la raza redimida. Alabado sea mi Dios. Vamos a ser transformados y de ahí en adelante, en una proyección hacia el futuro, vamos a tener la vida eterna, nuestra inmortalidad. ¿Quiénes desean nuevamente ser restaurados? Gloria sea a nuestro Dios. Señor, por favor, manténnos firmes y fieles a ti. Para terminar, la hermana nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Feliz sábado, hermanos. Para todos los que queremos y confiamos en la promesa de la vida eterna, este próximo himno básicamente es una oración donde le pedimos a Dios que nos limpie y nos prepare para esa hermosa segunda venida.
corazón. Pon a prueba cada pensamiento. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón. Hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies. Sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo
¿Quieren acompañar para una oración final? Puesto de pie, por favor. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y glorioso nombre. Te damos gracias, mi Dios, por todas las promesas que hay en la santa palabra, en tu santa palabra para todos nosotros. Gracias por esa promesa de restaurarnos la inmortalidad y la vida eterna. Gracias porque nosotros hemos creído y confiamos en esa promesa. Mi Dios, haz que esa promesa sea una realidad para cada uno de nosotros en ese glorioso día, cuando nuestro Señor Jesús regrese con toda su majestad y gloria y con todos sus santos ángeles, precisamente para venir a recoger a tu pueblo. Permite, mi Dios, que podamos mantenernos firmes y fieles, de tal manera que podamos ser partícipes de esa gran promesa. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén.